Quiero estudiar con ustedes en la palabra de Dios un mensaje que lo he titulado El último reformador. Hace 500 años, y no voy a hablar de eso, hace 500 años aproximadamente, unos días, Martín Lutero clavó las 95 tesis. Él ahora lo conocemos como un gran reformador, que hizo algo que quizás él en ese momento no imaginó. De ahí nació la Reforma Protestante. Pero las reformas se hacen gracias a hombres comunes y corrientes, ¿sí?, que se deciden a dar un paso más allá. A que se deciden, y si se dan cuenta, la mayoría de los reformadores empezaron solos. Y muchos de ellos murieron solos. Pero su obra, hasta ahora podemos hablar de ella. Quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Y vamos a estudiar del último reformador de Judá. Primera de Reyes, capítulo 13. Una historia que quizá conocemos, pero aquí está una profecía. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Un profeta anónimo llegó hacia ese altar que había donde estaba Jeroboam. Y ese profeta, del cual no se menciona el nombre, dio una profecía hacia un altar. Y le dijo: altar, altar, he aquí de la casa de David nacerá uno llamado Josías, el cual quemará a los sacerdotes. Esa profecía de ese profeta sin nombre, ese profeta anónimo, se olvidó. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 22, nace un rey llamado Josías. Segunda de Reyes 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Aquí la historia nos dice que nació un pequeño llamado Josías. Ese nombre había sido profetizado por un profeta anónimo. Y aquí en este momento vino a nacer Josías. Ahora, ¿quién era Josías? Era bisnieto de Ezequías. Ezequías también fue un reformador. Ahora, durante el tiempo del reinado de Ezequías, el reino de Judá, y para que entremos un poco más en contexto, quizás ustedes han escuchado hablar del reino del norte y del reino del sur. Bueno, el llamado reino del sur era Judá. El reino del norte es Israel, las 10 tribus y media. Y el sur, Judá, las 2 tribus y media que se habían roto después de Salomón. Ahora, el reino del sur había progresado, o sea, Judá había progresado en tiempos de Ezequías. Pero cuando reinó Manasés, hermanos, esto se vino abajo. Y la Biblia nos enseña, hermanos, y el testimonio los dice, Patriarca, Profetas y Reyes 2:81, que la apostasía en tiempos de Manasés, hermanos, fue tan terrible que fue peor que las naciones paganas, como los filisteos, los amorreos y los amonitas, a los cuales Dios había expulsado de la tierra. Imagínense, hermanos, a qué grado que el pueblo de Dios llegó a una apostasía
hermanos, peor que la de los paganos. Pero siempre Dios tuvo hijos fieles que pusieron en alto la bandera de la verdad. Ahora, podemos mencionar 4 reformadores, 2 en el reino del norte, o sea, Israel, y 2 en el reino del sur. Tenemos en el reino del sur a Ezequías y a Josías. Podemos mencionar más, podemos mencionar a Josafat, pero lo que hicieron Ezequías y Josías no se compara, ¿sí? Ahora, y en el reino del norte tenemos a Jehú y a Joás. Pero siempre, antes de un reformador, hubo alguien muy malo. Por ejemplo, antes de Ezequías estaba Acaz. Antes de Josías está Amnón y Manasés. Pero bueno, vamos a hablar acerca de Josías. Y hay un rasgo característico en todos esos 4 reformadores. Hay algo que los distingue, hermanos. Ellos hicieron una reforma, pero miren algo que es sorprendente. Las reformas que se hicieron iban acompañadas de reparaciones en la casa de Dios. Esto es interesante, ¿eh? Las reformas, no olviden esto, van acompañadas de reparación del templo de Dios. Y lo vamos a comprobar con la Biblia. Vamos a avanzar. El versículo 2 de Segunda de Reyes 22. Bueno, el 1 dice que comenzó a reinar ¿a qué edad? A los 8 años. Y esto es sorprendente. ¿Alguien se podría imaginar que un niño fuera un grande reformador? 8 años tenía cuando hizo esta reforma. Y a veces nosotros nos excusamos, decimos, es que yo no puedo cambiar porque mi familia, porque yo soy solo, soy el único. Pero era un niño de 8 años y su padre era un pagano. Su padre era un apóstata. Él pudo haberse ido del lado de su padre. Pero no, hermanos, él se fue por el lado de la verdad. Dice el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Dice que hizo todo, ¿qué? Todo lo recto. Hay un pasaje paralelo, o la historia paralela está en Segunda de Crónicas. ¿Cuál es la diferencia de la historia relatada en Segunda de Reyes 22 y 23 con la de Segunda de Crónicas? La diferencia es que Crónicas, Segunda de Reyes, la toma como en orden de cosas que hizo de importancia, ¿sí? Pero Crónicas lo toma en orden cronológico. Y vamos a ir a Crónicas para situarnos en la cronología, para saber en qué momento de su reinado Josías hizo las grandes reformas. Vamos al libro de Crónicas, capítulo 34, y no pierdan de vista ahí Segunda de Reyes 22, porque vamos a regresar ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Ahí nos habla, prácticamente es lo mismo, la misma historia, pero el versículo 3 dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho. ¿Cuántos años tenía Josías cuando cumplió 8 años en su reinado? Tenía 16 años. Cuando Josías empezó de 8 exactamente, más 8, tenía 16 años. Dice aquí que era un muchacho, dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Cuando él tenía 16 años, cuando Josías tenía 16 años, comenzó a buscar a Dios. ¿Sí? Noten, era un adolescente, 16 años. ¿Sí? Ahora, esto nos enseña que no hay razón para excusarnos de la edad, porque hubo reformadores muy jóvenes y hubo reformadores de mayor edad. Y cualquiera pensaría, no, es que los hermanos adultos son los que conocen, los que saben. Pero también, hermanos, Dios llama a la juventud, llama a los niños, porque de los niños, dice, es el reino de ¿qué? Es el reino de los cielos. Y sigue diciendo, comenzó a David, dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a limpiar Jerusalén?
16, 18 años. Empezó a reinar a los 8, más 12, nos lleva ¿a qué? A 20 años. Entonces. 20 años tenía cuando él empezó a limpiar Jerusalén. Esa era la edad que tenía este joven. Y dice el versículo 4 y 5, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas. Desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. ¿Recuerdan que hubo un profeta que mencionó que un rey llamado Josías iba a hacer esto? Ahora este pequeño, bueno, ya no tan pequeño, 20 años, estaba cumpliendo aquella profecía. Pero saben, vamos a comprobar que este muchacho, hasta esa edad, no conocía la Biblia. Tenía 20 años de edad y él no había leído, o mejor dicho, no conocía la Biblia. Recuerden que antes, pues se escribían pergaminos, pero la mayor parte del conocimiento se daba de boca en ¿qué? El padre al hijo, el hijo al nieto, y así se iba. Pero su padre de él fue pagano. Él ya tenía 20 años cuando empezó a limpiar Jerusalén, cuando empezó a matar a los sacerdotes de Baal, cuando empezó a hacer esa reforma. Profetas y Reyes, página 283, dice: hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre. Normalmente los jóvenes siguen el ejemplo de sus padres, y por lo regular el ejemplo malo es el más fácil de seguir, porque el ejemplo bueno es más difícil. Y este joven era hijo de un rey impío y dice que estaba asediado. Hermanos, era el rey, tenía todo, podía tener las mujeres que quería, así como David pidió una y él tuvo las que tuvo. Pero este niño, este joven, se mantuvo firme. Dice: y rodeado de pocos consejeros que le alentasen en el buen camino, Josías fue sin embargo fiel al Dios de Israel. Segunda de Crónicas 34:8 dice algo más. Recuerden que les dije que Crónicas lleva el relato cronológico y Reyes lleva el relato de las cosas, por así decirlo, de mayor importancia. Segunda de Crónicas 34:8, ya que estamos ahí, dice ahí: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. ¿Cuántos años tenía? 26 años. Cuando él tenía 26 años de edad, mandó a los sacerdotes a reparar la casa de Jehová. Los mandó a hacer reparaciones en el templo. Hermanos, el templo estaba descuidado, la casa de Jehová estaba descuidada. Regresemos a Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 4 al 7. Dice así: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Qué se encontraron? Se encontraron el libro de la ley. ¿Saben cuánto tiempo llevaba perdido ese libro? Por eso les dije que Josías no conocía
No conocía el libro, no lo había visto Josías. Pero él, aún siendo joven, se apegó a la fidelidad de David, su padre, menciona la Biblia. Él no conocía el libro. Pero cuando él manda a los sacerdotes y al escriba a que reparasen la casa, que hicieran los arreglos, que contrataran carpinteros, que contrataran herreros para reparar el templo de Jehová, de pronto se encontraron con el libro de la ley. Y dice que el sumo sacerdote se lo dio al escriba y el escriba lo leyó. Y la historia dice que ellos fueron, el versículo 8, ahí lo que vimos dice que lo llevó el sumo sacerdote al escriba. Y luego dice el versículo 9 al 11. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me mandó un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Dice Profetas y Reyes, página 289. El manuscrito, perdido durante tanto tiempo, fue descubierto en el templo por el sumo sacerdote Hilcías, mientras realizaban extensas reparaciones en el edificio. No tenía 10, 5, 20 años, hermanos, tenía mucho tiempo que se había perdido el libro de la ley. El rey no lo conocía. El rey no conocía el libro de la ley. Y entonces el escriba se lo entrega y dice: hemos encontrado este libro, lo encontró el sumo sacerdote y lo entregó a este rey. ¿Sí? Y dice Profetas y Reyes, página 289. Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en ese manuscrito. Noten lo que les dije, nunca había leído la Biblia Josías. No la conocía, no la tenía. Y yo quiero preguntarte algo, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a estudiar la Biblia? Sí. Y a veces nos pasa, ¿no? Que llegamos un día a la iglesia, nos dan, vamos a buscar el libro de Ageo. No lo encontramos. Porque decimos: en mi Biblia no viene ese libro. Ajá. O Jonás. Cuando mandan a buscar a Jonás, me parece que se lo trajo el pez. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque así como Josías, nos olvidamos o no conocemos ni la palabra de Dios. Hermanos, cuando yo era niño, hace poquito, recuerdo que mi papá, yo tenía como unos 7 años, y mi papá fue un tiempo director de colportaje, bueno, en muchas ocasiones. Yo creo que una vez, hermanos, llegaron como unos 30 colportores a la casa. Hermanos, de verdad, a esa edad yo quise ser como ellos. Hermanos, se sabían la Biblia de memoria. Hermanos, cualquier pregunta ellos tenían la respuesta. Hermanos, era algún texto, hermanos, esta cita, ellos la tenían. A mí, a esa edad, yo estaba muy chiquito, yo los veía al tototes a los muchachos. Hermanos, yo dije: yo quiero saber como ellos. Ahora, ¿somos realmente nosotros estudiantes de la palabra de Dios? ¿O nos hemos olvidado? ¿Y qué había pasado? Hermanos, la Biblia, y muchos de nosotros, quizás a veces nos pasa, que dejamos la Biblia en la iglesia. Y toda la semana no nos acordamos dónde la dejamos. Oye, mi Biblia no la encuentro. Ya cuando venimos el sábado, mira, aquí la dejé en la banca. Supe de una iglesia que cobraba 5 pesos de multa a aquel hermano que dejara su Biblia en la iglesia. Porque ya se habían acostumbrado. Así ya no cargo, la dejo en la iglesia, me voy a la casa, toda la semana no la estudio y llego el sábado y hasta ahí. Y fue la única manera que pudieron llevarse, porque el diácono tenía que andar recogiendo todas las Biblias a la hora de hacer el aseo. Hermanos, eso fue lo que pasó, pero dice que Josías se conmovió cuando escuchó las palabras de ese libro.
Dice así: nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado. Escuchen esto y me dicen qué libro era. Con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué libro estaban leyendo? El libro de Deuteronomio. He aquí pongo ante ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición, dice Deuteronomio 30, 19, y le dice: escoge pues la vida para que vivas. Y cuán a menudo se le había instado a escoger el camino de la vida a fin de llegar a ser una alabanza en la tierra y una bendición para todas las naciones por medio de Moisés. Se había exhortado así a Israel: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Leí Profetas y Reyes, página 289, pero ese texto está en Deuteronomio 31:6, el libro que encontraron, dicen muchos comentadores bíblicos, que fue el libro de Deuteronomio, porque Josías se dio cuenta que ahí en Deuteronomio estaba lo que le pasaría al pueblo de Dios si era infiel y lo que le pasaría al pueblo de Dios si era fiel. Y Josías tuvo miedo, tuvo temor, porque sabía que el pueblo había sido infiel. La hermana Juárez hace muchas referencias en ese capítulo a Deuteronomio. Y como les comento, la mayoría de los comentadores bíblicos dicen que era el libro de Deuteronomio el que encontraron. Ahora dice el libro de la ley. Conocemos que el libro de la ley son los 5 libros, ¿no? Pero bueno, ellos encontraron ese libro de la ley. Segunda de Reyes 22, 12 y 13. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safat, a Abgor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: escuchen la orden. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Josías manda a estos hombres a que fueran a consultar a Jehová. ¿Saben cuál era la duda que tenía? Si Jehová iba a frenar el castigo que decía Deuteronomio o lo iba a dejar correr. Hermanos, al leer la palabra de Dios, Josías se dio cuenta que todo pecado, hermanos, tiene una consecuencia, hermanos. Y aunque sabemos que todo lo que hacemos se va a pagar, si lo confesamos es perdonado, pero si no lo confesamos tendremos que pagar por él. Muchas cosas, muchas consecuencias las pagamos, hermanos, aquí en esta vida. Y eso es una realidad. Cuando Josías se puso a estudiar la palabra de Dios, él se preguntó o pidió que fueran a consultar a Jehová para ver si Dios frenaría el castigo o lo dejaría correr. ¿Saben a quién fueron a consultar? A la profetisa Hulda. Fueron a consultar a una profeta, a una mujer. Y es de sorprenderse, ¿saben por qué? Porque si seguimos la cronología de los profetas, tenemos a Isaías, que fue contemporáneo de Josías, y tenemos a Jeremías, que fue contemporáneo de Josías, pero también había una mujer que tenía palabra de Dios, y fueron a consultar a esta mujer. ¿Y saben qué fue lo que dijo Dios por medio de ella? Que el castigo no se iba a detener, hermanos. Ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Hulda les dijo que el castigo no se detendría. Dice el versículo
El versículo 14 es donde menciona que fueron a ver a la profetisa Hulda. El versículo 15 al 17 dice, ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo mal de que se halla en este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Cuál fue la noticia, hermanos? ¿Se iba a detener la ira de Dios? No, hermanos. No llevaban un año. No llevaban 2 años en apostasía, hermanos. Llevaba muchísimo tiempo el pueblo de Judá en apostasía. Y Dios, por medio de la profeta, le dijo, no, lo que está escrito en el libro de la ley, eso se va a cumplir. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios perdona el pecado, pero las consecuencias, hermanos, esas no las acarreamos nosotros mismos. Nos las acarreamos nosotros mismos. ¿Y saben qué es sorprendente? ¿A qué nación ocupó Dios para ir a atacar a Judá? ¿Recuerdan? A Babilonia. Pero si ustedes estudian la historia, Babilonia no iba a atacar Judá. Pero ¿saben cuál fue el problema de Judá? Babilonia iba a atacar a Egipto, a Faraón Necao. Pero Judá estaba aliado con Egipto. Y por eso dice Lamentaciones, al egipcio y al asirio. Está diciendo Jeremías, lamentándose, al egipcio y al asirio le tendimos la mano para saciarnos de pan. Esa alianza que tenía Judá con las naciones paganas le costó que también a ella la atacaran. Claro, Dios lo permitió, ¿sí? Pero a veces la unión o los lazos que tenemos con el mundo, hermanos, nos pasa a traer también a nosotros. Así que la profeta Hulda, Dios dijo que el castigo, hermano, no se iba a detener. Josías hizo la reforma más grande, pero esa reforma no pudo frenar el castigo divino. Sigo leyendo el versículo 18 al 20. Mas al rey Judá, que os ha enviado, para que preguntases a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Cuál fue la palabra de esperanza para ese rey fiel? Dios dijo, el castigo va a venir. Pero en cuanto a ti, por tu fidelidad, no lo verás en tus días. La fidelidad de Josías le salvó de ver la ruina de Jerusalén en el futuro. Pero hermanos, Josías no murió en paz. Josías no murió en paz. Me adelanto un poquito. Josías lo mató Faraón Necao. ¿Y saben por qué? Por lo mismo, hermanos. Josías fue fiel, hermanos, fue fiel a Dios. Ahora, ¿se va a salvar? No lo sé, porque murió asesinado en una batalla a donde Dios no le dijo que fuera, hermanos. ¿Qué quiere decir esto también, hermanos? La fidelidad de toda la vida, pero una única recaída, podemos perder el cielo, mis queridos hermanos. Pero también el pecado de toda una vida, pero un momento de arrepentimiento, Dios también nos puede dar el cielo, queridos hermanos. La fidelidad de Josías hizo esto,
Y Josías tomó una decisión. Obviamente yo me adelanté para hablarles cómo murió, pero yo quiero regresar a la decisión que tomó Josías. ¿Sí? Segunda de Reyes 23:1. Pasemos al capítulo 23. Noten, cuando Josías escuchó lo que dijo la profeta Hulda, él tomó una decisión. Y dice la palabra de Dios así. 23:1 de Segunda de Reyes. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Quién leyó? ¿Quién fue el que leyó? Fue el rey. Hermano, no le dijo al escriba, no le dijo al sacerdote que leyera, hermano. ¿Fue quién? Él mismo. A veces eso es lo que nos falta a nosotros. ¿Nos falta qué? Que nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, leamos la palabra de Dios. Y el rey hizo una grande reunión, buscó a todo el pueblo, mandó traerlos, y dice que el rey se puso de pie y leyó el libro de la ley, y los invitó a tomar una resolución, dice el 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó ese pacto. Hermanos, la razón de una verdadera reforma está en la palabra de Dios. Cuando vamos del error a la verdad. Pero una reforma no puede ir de la verdad ¿a qué? Al error. No, hermanos, no. Siempre la reforma se hace del error a la verdad, y la base de la verdadera reforma. Se hace una reforma cuando se ha transgredido la ley de Dios. Y Josías les lee al pueblo la ley. Y en Deuteronomio 5 está la ley. Y le lee al pueblo la ley. Y él hace un pacto que iba a ser fiel a Dios. Pero dice que el pueblo también, ¿qué? También confirmó ese pacto, mis queridos hermanos. Josías fue el último reformador y el más grande que tuvo Judá. E hizo varias reformas y no las vamos a ver, pero se las voy a mencionar. Las reformas que hizo. Hizo 10 reformas. Que antes ya había hecho más. Pero después de que hizo este acto de leer la Biblia ante el pueblo, el versículo 4 dice, noten cómo estaba la situación del pueblo en aquel entonces. Dice en el versículo 4 que mandó sacar los utensilios hechos para Baal y Acera que estaban en el templo y quemarlos. ¿Se pueden imaginar eso ustedes? ¿Qué sentirían si un día llegan ustedes a la iglesia y encuentran acá que alguien metió acá un rifle y alguien haciendo el aseo, de pronto, órale, ¿qué hace este rifle acá? ¿Qué sentirían ustedes? Pues en la casa de Jehová habían guardado los utensilios para Baal. Y lo que hizo Josías fue, ¿qué cosa? Fue sacarlos. Otra reforma, versículo 6, sacó la imagen de Acera que estaba en la casa de Jehová. No solamente estaban utensilios, sino también estaba una estatua de Acera en la casa de Dios. ¿Qué sentirían, hermanos, si un día llegan a recibir el sábado y yo, el obrero bíblico, metí una imagen ahí? ¿Qué sienten ustedes? Dirían, ¿qué le está pasando al hermano Johnny? ¿No? ¿Algo anda mal? Pues había una imagen dentro del templo, hermanos. Imagínense hasta dónde. Por eso les comenté que la apostasía del pueblo de Dios había llegado peor que las naciones paganas, hermanos. Y todavía las naciones paganas son más inocentes que los que conocen de Dios. ¿Sí me entiende? Porque si el que no conoce de Dios
peca. Y si el que conoce de Dios peca, tiene mayor castigo o mayor responsabilidad el que ¿qué? El que conoce la ley de Dios. Otra reforma que hizo, derribó los altares, dice el versículo 7, de la prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. ¿Qué había en la casa de Jehová? Había prostitutas, hermano. Había sacerdotisas paganas. ¿Sabes de dónde viene esa idea? De Babilonia, de Egipto. Por eso Jeremías, quejándose y sufriendo, dice: al egipcio y al asirio le tendimos la mano para saciarnos de pan. ¿Y saben cuál es el problema que tenemos en la iglesia? Que muchos estamos comiendo el pan de Egipto, hermanos. Y decimos: ay, es que hay un pastor bien bueno allá en la iglesia tal, que predica bien bonito. Y por eso que dice Jeremías: al egipcio y al asirio le tendimos la mano, ¿para qué? Para saciarnos de pan. ¿Y estamos comiendo qué? Y recuerdan, hermanos, que hubo un pueblo que engañó al pueblo de Israel, que se pusieron zapatos viejos, llevaban pan duro y allá van. ¿Quiénes eran? ¿Recuerdan? Los gabaonitas. Hermanos, pues el pan que el mundo nos da es pan duro, pan viejo. Y muchos de nosotros nos lo comemos y qué rico está, es que predica unos temas. Y sí es cierto, a veces decimos, pero es que en la iglesia no se predica. Recuerdo que una vez un hermano me dijo: hermano, ¿sabe qué? Es que yo voy a la iglesia y me aburren los temas. Digo, pues le pongo un reto: prepárese para que usted predica y no aburre a la gente. Pues sí, ¿o no? ¿Por qué predicamos temas aburridos? Porque no leemos la Biblia. Y al rato agarramos, pues voy a agarrar aquí en las lecturas del himnario. Recuerdo que una vez en una iglesia se quejaron. Dice: hermano, llevamos 7 años. 7 años. Recuerdan que el himnario adventista, aquí está, tenía lecturas antifonales. Pues eso leían cada sábado en el culto divino. 7 años llevan ahí. ¿Y por qué? Porque no estudiaban. Pero a veces, ¿qué hacemos? Pero es que allá predican tan bonito. Es que da unos temas de profecía. ¿Y tú por qué no te pones a estudiarlo? Y como no estudiamos, decimos amén a todo. ¿Y al rato qué pasa? Y Jeremías lloraba y decía: al egipcio y al asirio le tendimos la mano para saciarnos de pan. Así que ahí estaba eso. Dentro de la iglesia, dice el versículo, dentro del templo había prostitución idolátrica. Y el versículo 8 y 9 dice: profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloc. Dice el versículo 10: también quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol en la entrada del templo de Jehová y quemó a fuego los carros del sol. No solamente había imágenes adentro, sino afuera, en la entrada, en el patio, en el atrio del templo. Hermano, qué vergüenza, qué repugnancia sentiría Dios. El versículo 12 dice que derribó además los altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acaz. Hermano, para donde quiera que voltearas, había apostasía. Y solamente alguien valiente, hermano, porque Dios nos llama a que no seamos perros mudos. Dice: alza tu voz como trompeta y anuncia, ¿a qué? A la casa de Israel, ¿qué? Su pecado. Pero hermano, ¿saben qué? Es bien fácil quedarse callado, porque así no pierdo la amistad. Es bien fácil no decir nada porque sigue siendo mi amigo, ¿verdad? Es bien fácil. Bueno, el hermano está mal, sí, tiene sus luchas el hermano. Ya que venga el pastor que lo arregle. ¿Y por qué no le dices nada tú? Es que es mi amigo y se vaya a molestar conmigo. Sí. Y al rato llega el pastor y lo ven como el capataz al pastor. Pero no, queridos hermanos. Todos tenemos que ser reformadores, todos. Y no debemos excusarnos porque Josías, su padre era un pagano e hizo una gran reforma. ¿Qué más hizo? El versículo 13: profanó los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a mano derecha del monte de la destrucción.
El 15, igualmente el altar que está en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam. Y el versículo 24, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Hermanos, Josías terminó con todo. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros queremos ser como Josías? ¿Cuántos queremos ser realmente reformadores? Y sabe, recuerdo que una vez alguien me dijo a mí, mira, si tú quieres progresar en el ministerio, no te metas en problemas con nadie. No le digas a los hermanos sus pecados. No le digas a los hermanos que están mal y todos los hermanos te van a tener en lo alto. Y a veces eso es bien fácil, hermanos. A veces es bien fácil no decirle nada a nadie y llevarnos bien con todos. Pero hermanos, Dios quiere que levantemos la bandera de la verdad a una costa de nuestra vida, a una costa de nuestra familia. Porque Cristo dijo que los enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Los de la propia ¿qué? Los de la propia casa, queridos hermanos. Dios nos invita a que seamos reformadores, a que pongamos en alto. Dice Profetas y Reyes, página 295, y voy a concluir ya. En la reforma que siguió, el rey dedicó su atención a destruir todo vestigio que quedara de la idolatría. Hermanos, todo tenía que ser. Todo. Antes, los judíos tienen una tradición, y aunque nosotros no nos dejamos llevar por tradiciones, ellos hacían algo. Antes de la Pascua, ellos agarraron una tradición que pues, suena interesante porque es una buena enseñanza, y no estoy diciendo que la hagamos. Recuerden que en la Pascua no debía haber levadura, nada leudado, ¿verdad? El padre de familia les enseñaba una lección. Regaba pan con levadura en diferentes partes de la casa. Y antes del día de la Pascua, llamaba a sus hijos. Y con una lámpara, con una linterna, junto con sus hijos, ese padre de familia, buscaba por todos los rincones de la casa esas migajas que él mismo había tirado. Con sus hijos buscaba todas esas migajas y las iban poniendo en un recipiente para enseñarle a sus hijos que ese día no iba o no debería haber nada que contaminase la casa. Dios también nos invita, hermanos, que así como Josías buscó todo, busquemos también. Pero no olvides que la reforma empieza por uno, empieza adentro, hermano. Porque yo no le puedo decir al hermano, no le puedo decir a los hermanos que hagan esto si yo no lo he dejado de hacer. ¿Sí? Como aquel que predicaba, hermanos, ya no hay que comer huevo, y él se lo comía. No, hermanos. Si nosotros predicamos fidelidad, si yo exijo, hermanos, hay que abrir el templo, pues hay que estar acá. Empecemos, hermanos, ¿por qué? Por nosotros. ¿Sí me entienden? Empecemos por nosotros. Pongamos en alto, levantemos, hermanos, el estandarte de la fe. Isaías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad, perdón, es Jeremías, por las sendas ¿qué? Antiguas. ¿Pero qué dijo el pueblo? No andaremos. ¿Daremos también esa respuesta? Hermanos, seamos fieles a Dios. Isaías 58:12. Concluyo con ese texto, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser reformadores y que empecemos la reforma ¿dónde? En nuestro corazón. Que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida para que empecemos. Si los demás no quieren, hermanos, vayamos solos. Si los demás no nos siguen, la salvación es ¿qué? Es personal, hermanos. Es personal. Y no nos cansemos de luchar. Y nunca, hermanos, nunca bajemos la guardia, porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y a veces un paso en falso
nos puede hacer retroceder todo lo que ya hemos avanzado. Es tan difícil avanzar, pero en un momento podemos caer. Pero si caímos, hay que ¿qué? Si siete veces cae el justo, 7 veces se levanta, dice Proverbios. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo. Amén.